Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su programa A Contracorriente o Rompeviento TV. Soy Luis Hernández Navarro y hoy en la noche vamos a estar conversando con Silvia Ribeiro sobre el ataque del maíz Frankenstein en México. No se vaya, regresamos en breves instantes. Estamos en la Contracorriente, qué bueno que sigue usted con nosotros. Hoy en la noche vamos a conversar con una invitada estelar, con Silvia Ribeiro. Silvia es directora para América Latina e investigadora del grupo ETC, que significa Erosión, Tecnología y Concentración. Un grupo pionero en los estudios del mundo rural y del análisis de las grandes corporaciones, que puso en la mesa de debate en el mundo, no en México, el problema de los transgénicos. Silvia, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Mucho del debate sobre el maíz transgénico en nuestro país tiene que ver con tu trabajo, Silvia. Quizás. No, sí. Silvia ha escrito abundantemente sobre el tema porque ha investigado muchísimo sobre él. Cuando estamos hablando del debate sobre el maíz transgénico en México, Silvia, ¿a qué nos referimos? ¿Dónde está la pelota en estos momentos? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo las empresas? ¿Qué está haciendo la comunidad académica? ¿Qué están haciendo los productores de este país? Tú tienes un panorama bastante claro sobre esta situación. Bueno, primero, para situarlo, digamos, en un contexto global que luego aterriza en México, el maíz es uno de los tres principales bases de la alimentación mundial, ¿no? Eso en todas partes, no solamente aquí en México, aunque en México es el lugar donde hay más consumo humano, y eso significa una serie de cosas. Estamos hablando de esta idea de que se crean grandes culturas y civilizaciones alrededor de cereales. Claro, pero el maíz, además de todas las creaciones agronómicas que ha habido en la historia de la humanidad, es la más impresionante. Digamos, por decir, el arroz, nosotros dos estaríamos hablando de arroz y trigo, como señalas, Oriente, Europa. Sí, exactamente. Sí. ¿Y por qué es la más grande hazaña humana, como la describes en la agronomía? En realidad yo creo que hay muchos de los maizólogos de México que han hablado de esto mismo, pero es muy fascinante para cualquiera, porque si tú te fijas, el arroz y el trigo no son muy diferentes de sus ancestros. O sea, eres más o menos una espiga que tiene granos que luego han sido, digamos, modificados por las comunidades durante miles de años. Pero en el caso del maíz nosotros estamos hablando del teocintle. El teocintle incluso ni siquiera parece una espiga, es casi como un pasto que tiene unos granitos, y de ahí sale esto que nosotros vemos hoy en día, que son mazorcas, en donde hay una variedad inmensa. El maíz se puede cultivar de 0 hasta 1500 metros en el nivel del mar, y antes de que lleguen aquí los conquistadores está desde Alaska, Tierra del Fuego, eso es antes. Y con la conquista, que son los que se lo llevan, digamos, empieza el trasiego a Europa, inmediatamente es adoptado en Europa y en otros continentes, aunque al principio lo adoptan sobre todo como alimento animal y todo. Lo que quiero decir es que lograr que esta mazorca, que tiene tal grado de versatilidad, que tiene tantos usos diferentes, porque no son solo alimentarios,
se haga desde este pasto. En ese sentido digo que sí, el maíz es la hazaña agronómica sin ninguna duda más importante de la historia de la humanidad. Estamos hablando de una invención en continuo proceso de cambio que tiene 10.000 años. Claro, se calcula más o menos que tiene unos 10.000 años. De hecho, bueno, los antropólogos han encontrado, para decirlo que algo es centro de origen, es que encuentran el maíz, pero además encuentran sus parientes silvestres, ¿no? Y en este caso el pariente silvestre principal es el teocintle. Eso solamente sucede en México, Guatemala y Nicaragua. Ese es el centro de origen del maíz. Ese es el centro duro, que es donde han encontrado. Nosotros, digamos, donde han encontrado teocintle y al mismo tiempo todas estas diferentes variedades de maíz. Eso quiere decir que han habido comunidades que en muchos lugares diferentes han adaptado y compartido el conocimiento. Y entonces eso es lo que ha hecho que se vayan seleccionando lo que hoy tenemos de maíz, que se supone que hay más de 30.000 variedades en el mundo. O sea, es un bastardo, como lo decía Arturo Barman. Si se le quiere decir bastardo, pero yo creo que es una creación, yo creo que en estas comunidades, bueno, no voy justamente yo a hablar del papel del maíz en un lugar como estamos en México, pero no hay ninguna cultura indígena en México que no tenga una raíz profunda ligada al maíz, ¿no? Unas más, otras menos. En casi todos se comparte, digamos así, la importancia central del maíz. Y bueno, por supuesto, esto de decir que la gente está hecha de maíz habla de la relación mutua. El maíz es una planta que no se puede autosembrar. O sea, el maíz no es solamente un alimento, forma parte de una cultura. El maíz es definitivamente parte de una cultura en donde las culturas que lo crean son creadas también por el maíz, ¿no? Entonces hay una relación mutua permanente, incluso hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, por ejemplo, la sobrevivencia, no la sobrevivencia porque parece que es nada más pasar del límite mínimo, ¿no? Sino la existencia de muchas comunidades de diferentes pueblos indios en México está ligada al maíz en la mayoría de ellas. Es solamente en algunos lugares del norte en donde han optado, digamos así, por otras, pero igual el maíz sigue teniendo una gran importancia. Entonces, lo que quiero decir es que cuando se habla de que tiene un significado cultural, tampoco es justo si lo tratamos de reducir a, bueno, depende de cómo definamos cultura, porque el maíz es la base de la alimentación, pero es la base de la economía, y al tener una economía es lo que le permite a la gente emigrar o no emigrar, es lo que permite que hayan asambleas o no, es lo que permite que se cuide o no se cuide el bosque, pero a su vez todas estas otras cosas también permiten o no que se siembre maíz. Entonces es este entramado de relaciones por el cual nosotros en la Red en Defensa del Maíz decimos que el maíz no es una cosa, es un entramado de relaciones en donde el maíz cumple una parte. Cuando hablamos de maíz no estamos hablando de una sola semilla, estamos hablando de una diversidad de semillas. Sí, no, es muchos diferentes tipos de semillas, incluso muchos diferentes tipos de comunidades, de campesinos y de agricultores. No solo por el color que tienen, si es morado, si es amarillo, si es blanco. No, aunque claro, cada color significa también diferentes capacidades del maíz, iba a decir, diferentes condiciones, usos, diferentes usos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que lo que hace a la diversidad del maíz y, por cierto, de cualquier planta, porque nada de lo que comemos hoy día era así, o sea, nada, ninguna de las plantas que hoy consumimos, salvo algunas silvestres que cada vez se consumen menos, no eran así. O sea, todo lo que está en la agricultura ha pasado por un proceso cultural, económico de las comunidades, que lo han ido modificando. Y en el caso del maíz, por ejemplo, hay maíces que resisten mejor la sequía, otros que resisten más la humedad, otros que, por ejemplo, se plantan y están, incluso el otro día me decían maíces de hasta menos de 3 meses, lo cual, o sea, desde que se planta hasta que se cosecha. Hay maíces de 12 meses, o sea, hay una enorme variedad, pero esto tiene que ver con las condiciones de cada lugar. Y la estrategia... Pero también hay una diferencia en el maíz que se utiliza para hacer pozole, o en el maíz que se utiliza para palomitas. Definitivamente. O en el maíz que se utiliza para alimentar ganado. Sí, claro. O sea, no es solamente una diversidad surgida de
los nichos agroecológicos en los que se siembra, sino también del consumo final al que se destina. Sí, sí, definitivamente. Y el consumo final, como tú dices, o sea, porque hay, por ejemplo, maíces que son mejores para tortillas, hay maíces que se resisten más cuando están almacenados, hay maíces que son más resistentes a ciertos insectos o a ciertas plagas, y entonces, por ejemplo, por eso es lo que hace que en diferentes lugares, en general, todos los pequeños, sean campesinos, sean indígenas, estén en comunidad, o incluso sean hoy en día agricultores medianos, pero que cultivan parte de su propio maíz, tienen una diversidad justamente por eso, porque algunos les sirven para una cosa, otros para otros, unos aguantan más tiempo, otros menos. Y ¿no? Todo eso lo hicieron las comunidades, los pueblos, sin empresas farmacéuticas, sin laboratorios, sin científicos, sin patentes. Exactamente, o sea, lo que hay es una creación colectiva, siempre es una creación colectiva y un compartir el conocimiento, aunque en cada cultura además las semillas tienen un significado, entonces el intercambio no es lo que le llaman el intercambio libre, como si fueran, no sé, canicas o cartas o algo así, sino que siempre está acompañado, digamos, de algo que tiene que ver con lo que se entrega. En muchas culturas, por ejemplo, está integrado a las ceremonias, etcétera, incluso a nuevas gentes. Pero incluso todos los maíces que hoy se llaman, digamos, los maíces, vamos a ponerle entre comillas, mejorados, porque no necesariamente son mejorados, son más llevados a cumplir ciertas funciones que en general son mucho más estrechas. Este tipo de maíces, todos estos se basan en esta creación colectiva de 10.000 años y que además tiene su centro en México y Mesoamérica, digamos, ¿no? Es desde aquí que sale y que, como digo, o sea, ha llegado a ser uno de los 3 alimentos fundamentales. Hoy en día hay países africanos en donde el consumo de maíz es tan alto como en México, por cabeza, ¿no? Toda esta explicación, Silvia, surge de mi pregunta original. ¿Qué está pasando en el terreno de la disputa alrededor de si sembrar o no maíz transgénico en México? Claro, como el maíz, justamente, ¿qué pasa? Que además de todos estos valores que nosotros le estamos dando, es una de las principales mercancías agrícolas del mundo, justamente por estar tan imbricado en la alimentación, no solo humana, sino también animal, y también como sustancia procesada, ¿no? Entonces, al ser esto además una mercancía de alto valor, lo que ha pasado es que unas cuantas empresas, de las cuales ahora principalmente Monsanto y DuPont, se han lanzado, digamos así, a apropiarse de esto y de los mercados que tienen que ver con eso. Y para eso antiguamente tenían una estrategia, antiguamente estoy hablando de los últimos 50 años, o sea, comparado a 10.000 no es nada, que era la estrategia de los maíces híbridos, ¿no? Para llevar, digamos, a un tipo de producción, y ahora son los transgénicos. Entonces, lo que nos estás hablando es que para tomar el control del proceso productivo, las empresas han tomado en sus manos el manejo y la producción de las semillas. Pero ¿qué te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para seguir conversando de esto? Claro que sí. No se vayan, regresamos en unos breves instantes para seguir conversando con Silvia Ribeiro. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar.
la alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Podeis decir, pero conciencia no es un sistema económico. No, no es un sistema económico. Conciencia no es la organización del mercado. Yo digo, tampoco lo es. No, conciencia no es eso. Y no es un régimen político nuevo. No, no es eso. No lo es. Pero es algo más que todo eso. Es la conciencia que hay que tener contra todo y contra todos los que precisamente entiendan que lo que no hay que tener es conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. Estamos de vuelta en La Contracorriente conversando esta noche con la investigadora Silvia Ribeiro sobre el ataque del maíz Frankenstein. Todavía no llegamos a explicar por qué maíz Frankenstein, pero antes de irnos al corte, Silvia, nos explicabas cómo las grandes empresas semilleras se han venido apropiando de la producción de semillas para tener el control del proceso productivo. Otros, simultáneamente, para despojar a los campesinos, han avanzado sobre la tierra, han avanzado sobre el agua. La semilla sería el tercer vértice de este triángulo, ¿no? Y nos decías en tu explicación que un paso en este proceso fue la producción de semillas híbridas, ¿no? Y ibas hacia la producción de los transgénicos. Bueno, lo que sucede, digamos así, es de que en esta primera estrategia de semillas híbridas todavía las empresas que hoy controlan realmente la producción de transgénicos no tenían una presencia tan fuerte. ¿Qué empresas son esas? Hay 6 empresas en el mundo que controlan todos los transgénicos, que son Monsanto, DuPont, Pioneer, se lo conoce acá, Syngenta, Bayer, BASF y Dow Chemicals. Entonces esto mismo nos habla, digamos así, de que todas ellas son empresas de productores de químicos. De hecho, conservan su nombre original. Son empresas que hace más de 100 años que producen químicos y no cualquier químico. Producen tóxicos y luego entran en los agroquímicos o los agrotóxicos, como se le dice en algún lado. Lo que sucede es que el maíz como mercancía es de alto valor. Pero además, los que fabrican transgénicos, en realidad seguimos hablando después de casi 20 años de transgénicos de 4 cultivos: soja, soya, algodón, canola y maíz. Básicamente. ¿No? Básicamente. Y maíz es la segunda, entonces la primera es la soya. Entonces, estas empresas lo que hacen es hacen modificación genética del maíz. ¿Qué significa una semilla genéticamente modificada? ¿En qué consiste? ¿Cómo lo resumirías muy brevemente? Bueno, la diferencia con los híbridos, por ejemplo, es que se cruzaba maíz con maíz y había que hacerlo, aunque se hace en laboratorio, hay que hacerlo respetando las condiciones que le pone, por un lado el ambiente y por otro lado la propia especie. Los transgénicos pueden cruzar... O sea, hay una recombinación de sus genes, es lo... Sí, no se llama justamente recombinación, es el nombre que los científicos le dan a los transgénicos, pero lo que hay sí es una cruza, ¿no? Que está motivada en laboratorio, o sea, que se sigue en laboratorio buscando ciertas características, pero que también lo hacen los campesinos, etcétera, pero se hace dentro de la especie, ¿no? En cambio, en el tema de los transgénicos se cruza con elementos que no están en la especie, que nunca se hubieran cruzado en la naturaleza y que tienen que ver con puede ser en principio cualquier otra especie, pero de lo que estamos hablando ahora es de la introducción de genes de virus y de bacterias, eso es en el caso de todos los transgénicos, y no estamos hablando de una cruza, estamos hablando de una inserción de un genoma dentro de otro, digamos de genes dentro de un genoma, y además de alguna característica que le sirva, que puede venir de otras plantas con las que no se hubiera cruzado o incluso de animales, digamos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la leche se ha cruzado con genes, se han usado genes humanos, ¿no? Entonces,
¿Y el objetivo de esta cruza cuál sería? ¿Aumentar la productividad? Bueno, aumentar la productividad no lo han semillas conseguido. más resistentes a plagas. ¿Cuál sería? Su objetivo se supone que es insertarle, por ejemplo, características que sean resistir a un químico, ¿no? Y lo digo así porque hasta el día de hoy casi el 90%, más del 85% de los transgénicos que objetivamente se han modificado ha sido para hacerlos resistentes a un agroquímico. No nos olvidemos que las empresas que compraron las semilleras en los últimos 20 años y además las que controlan el 100% de los transgénicos son todas fabricantes de agrotóxicos. Entonces lo que hacen es hacer la semilla, modificarla, manipularla para que resista a los herbicidas, a los plaguicidas. Esto es porque, por ejemplo, antes cuando se plantaba soja, maíz, para poder echarle químicos había que esperar a que tuviera cierto tamaño y además no echarle tanta cantidad porque la soja y el maíz son plantas, entonces se mueren. Al echarle esto lo que consiguen es que sean resistentes, entonces le echan un volumen enorme de una sola vez y con eso matan todo lo que hay alrededor y queda viva solo la planta que es teóricamente resistente. Y lo digo teóricamente porque en la medida que le echan tanto, todas las plantas de alrededor se empiezan también a ser resistentes y entonces se entra en una escalada en donde cada vez se usa más, ¿no? Y en toda esta diversidad que hay de semillas, ¿cuál es el inconveniente en que exista una más? ¿Qué implica? No se enriquece, claro. no ha avanzado así la producción de alimentos en la humanidad. No, justamente porque en el caso de los maíces, incluso de los híbridos, hay una limitación que es las limitaciones que ha colocado la evolución, la coevolución con el resto de la naturaleza. Entonces son genes de la propia especie. En cambio acá se salta esto y lo que sucede es que es una planta que por varios motivos no es una opción más. Esto es una de las cosas que dicen las empresas, justamente hacen esta pregunta que tú dices, diciendo es solo una más, hay tantas, usen otras si no quieren estas. Lo primero que pasa es que al hacer esta modificación que no es natural, eso les permite patentar las plantas, porque entonces pasa a ser un invento, es un artificio y por lo tanto cumple lo que serían las leyes de patentes. Y al patentar son su propiedad. Al patentar y hay que pagar por su uso. Hay que pagar a los que se contaminan. Es la primera vez que el contaminado, o sea, la víctima tiene que pagar. A ver, pero ¿qué significa contaminación? Porque estamos hablando de que es una semilla más y dices se contamina, pero ¿qué significa eso? Hay flujo, digamos así, génico, o sea, de la espiga del maíz, digamos, sale polen, ese polen llega a otros campos. Eso se puede hacer en la espiga o puede pasar de que en transportes, etcétera, se mezclen semillas que son transgénicas y crecen en campos para los que no estaban, para los que no se ha firmado un contrato con Monsanto, por ejemplo. Entonces, todo el que sea contaminado o por error o por accidente llega a plantar ese tipo de semilla, las empresas lo pueden demandar diciendo que está usando su propiedad. O sea, una planta de maíz transgénico puede terminar polinizando una que no lo es. Ajá, exactamente. Y en ese caso... ¿Todavía no fabrican preservativos para los maíces? No, no. Aunque sí lo intentan con una tecnología muy peligrosa, que es la tecnología Terminator, que es una tecnología para hacer que la planta germine, sí, pero que luego de fecundar a la otra planta se autoesterilice. Pero eso está prohibido en Naciones Unidas, ese tipo de tecnología. Entonces ellos no. Lo que hace, todas las transgénicos, incluso los que no son de polinización abierta es que el polen se cruza con otras plantas, que es una diferencia, por ejemplo, con la soja, ¿no? Que cae sobre la propia planta. Incluso estas todas llegan a contaminar a otras, o sea, llegan a transmitir estos genes. La diferencia con los híbridos son dos grandes. Una es que no son de la misma especie, y que en el caso del maíz híbrido, pues, son de la misma especie, el maíz de alguna manera lo maneja, vamos a decir, como especie. Estoy hablando biológicamente. Y la otra es que al estar patentados, tienen un gen que es diferente y por lo tanto a las empresas le permite identificarlo. Si pudieran identificar, en el caso de los híbridos, seguramente tratarían de cobrarlo también, pero no pueden porque son genes de la misma especie. En cambio, en el caso de los transgénicos, tienen genes que son
foráneos de la especie, y entonces la empresa puede hacer una prueba, fijarse si está contaminado y demandar a los agricultores. Bueno, ¿y ese maíz transgénico, Silvia, se puede sembrar hoy en México? No, en México, digamos, hubo una moratoria justamente porque es centro de origen del maíz. Es decir, una moratoria significa un impedimento para que se produjera el maíz transgénico en el país. Sí, lo que en ese momento se llamaba Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola, y el primer acto que toma, o sea, la primera decisión que toma la CIBIOGEM, que es la Comisión de Bioseguridad y Organismos Transgénicos, esta comisión establece una moratoria. Dice, bueno, vamos a permitir otros transgénicos, que es un problema, pero no maíz, porque maíz, el riesgo de la contaminación, el riesgo que se corre siendo centro de origen del maíz, es un riesgo desproporcionado con respecto a cualquier otra supuesto beneficio. Entonces, hay una moratoria durante 10 años. ¿De qué año a qué año? De 1999 a 2009. Esa moratoria se abre en 2009 con Calderón, luego de que Bruno Ferrari, que en ese momento, que luego pasa a ser secretario de Economía, pero antes de eso era... ¿Por qué con Calderón? Sí, Calderón fue presidente del año 2006 al 2012. Es que es Calderón... Quien en el año 2009 que abre la moratoria, o sea, rompe la moratoria. Ajá. Y eso lo hace luego de que... Y dices, Bruno Ferrari que fue funcionario Secretaría de Economía. Ajá, y que había sido al mismo tiempo funcionario al servicio de ProMéxico. Pero anteriormente a eso él era funcionario de Monsanto. O sea, él era un ejecutivo de Seminis, y luego Monsanto compra Seminis, que era una transnacional con origen en México, y una semillera, y él permanece como funcionario de Monsanto. Este funcionario de Monsanto, que luego pasa a ocupar varios cargos en el gobierno de Calderón, como si fuera una puerta giratoria, que además es lo que define a Monsanto en casi todos los grandes temas en los que se ha movido, es el de las puertas giratorias, o sea, el de gente que... Entonces pone gente en los gobiernos. Bruno Ferrari concierta una reunión entre Calderón y el presidente mundial de Monsanto, en donde Monsanto le dice, hay que terminar con la moratoria al maíz transgénico en México, y Calderón viene, le promete eso, y viene aquí y libera, digamos, la plantación experimental de maíz. A partir de entonces se genera una gran resistencia, ya la existía desde antes, ajá, una gran resistencia social en México, y social quiere decir a nivel de las organizaciones, de los científicos, incluso de los intelectuales, de los artistas, y yo creo que también habrá parte, digamos, de los políticos, aunque son los que han actuado más débilmente en este tema, digamos, ¿no? Entonces, estamos en un momento en el que por intermediación de Bruno Ferrari, antiguo funcionario de Monsanto, se permiten siembras experimentales de maíz en México. ¿Qué te parece si vamos a una pausa? Ya nos explicaste con mucha claridad en qué consiste el maíz Frankenstein, cómo se fabrica, por qué es el maíz Frankenstein, y ahora vamos al regreso a conversar sobre el peligro que se acecha sobre la producción de maíz en nuestro país. No se vayan, amigos, continúen en la contracorriente, regresamos tras una pequeña pausa. Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, 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 la mattina. What's that funny, lady? Una mattina mi son svegliato, oh bella ciao, 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 la mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasore partigiano, portami via, oh bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire se muoio da partigiano, oh bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi
c'è Lucia, non stizi nada. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e alla siete, guido Adrianam, Garibaldisti partisan, il tuo fascista, Carazzasadi. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 i pulpista, stavano Orianam, ma i друзья из разных стран. Нам будет трудно, я это знаю. О, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 за свободу родного края мы будем драться до конца. И за свободу родного края мы будем драться до конца. Час! Estamos de vuelta en la Contracorriente, conversando aquí con Silvia Ribeiro. Antes del corte, Silvia nos explicaba cómo el maíz Frankenstein, ¿no? Esa creación del laboratorio que termina convirtiendo un monstruo más allá de sus intenciones, había sido permitida en nuestro país con fines experimentales. Cuando nos dices que se trata de experimentar, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué extensión? ¿En qué lugares? ¿Con qué objetivo? Bueno, ha habido una gran opacidad en todo lo que significa las aprobaciones y sobre todo la fiscalización de las plantaciones. Sin embargo, digamos, están en la página de la Comisión de Bioseguridad. Y a partir del 2009 se empieza, experimental quiere decir que se suponía que iba a ser en una pequeña superficie, nunca se dice cuánto es, pero bueno, decenas de metros o cientos de metros, pero pocos. Y luego habría una fase piloto, que es en la fase experimental se puede plantar, pero hay que recogerlo todo y destruirlo. En la fase piloto se planta ya no en confinado, digamos, ya no hay que evitar que contamine, digamos, teóricamente, y eso ya se puede comercializar, ¿no? Y la fase piloto ya sería como una prueba a escala de lo que es una plantación comercial. ¿Y eso ya está aprobado, la fase piloto? Las dos, las fases experimentales y pilotos se han aprobado casi varios cientos, o sea, casi 200 entre experimentales y pilotos del 2009 al 2012, y solo en el 2012, hasta el 2012 se llevaban más de 3.000 hectáreas, pero hay de los anteriores. De tal manera que el maíz que se ha producido ahí se ha vendido. Hay maíz que se ha producido en esas experiencias piloto, que se ha vendido sobre... ¿Para consumo humano o para siembra? No, como semilla no, como semilla no, okay. Para consumo. Para consumo. Lo que pasa es que la diferencia no es muy grande porque no hay ninguna segregación. Entonces, una vez que llega a un silo, como pasó, digamos, con los maíces que distribuía Diconsa u otros, digamos, los que compran ese maíz puede o no llegar a la siembra y puede contaminar, ¿no? Entonces, no está claro. Pero eso ya sucedió, y en el 2012, como la parte formal es que hay una fase experimental que le sigue una fase piloto, y a partir de eso viene la fase comercial. En septiembre del 2012, por primera vez... Fase comercial es venderlo ya abiertamente en todos los mercados, tanto para consumo como para siembra. Sí, exactamente. Bueno, aunque para siembra teóricamente tendría que estar restringido a ciertos lugares, pero ahí entramos en el tema de quién lo fiscaliza, o sea, quién sabe qué
dónde y cómo, digamos, ¿no? Entonces, las empresas, sobre todo, las que piden son 4 en este momento. Monsanto, DuPont, que es la madre de Pioneer México, que es PHI México, Pioneer Hybrid es el nombre, Pioneer México, Dow AgroScience y Syngenta. O sea, todas esas empresas con sus logotipos son las cachuchas que llevan los campesinos mexicanos hoy en día, ¿no? De la misma manera en la que los siervos en la Edad Media llevaban una especie de sombreros que indicaban la casa del señor al que servían. Ahora están sirviendo a estas empresas agroindustriales. Exactamente, y bueno, es peor aún porque incluso instituciones públicas como el INIFAP prestan sus campos para hacer experimentos de estas empresas, ¿no? Bueno, ¿y esta fase comercial está ya aprobada o no está aprobada? Esa fase comercial nunca se aprobó porque al momento que se solicita hay una enorme movilización nacional e internacional de todos los sectores posibles e imaginables. O sea, realmente todo, desde campesinos, estudiantes, ¿una movilización para qué? Para parar la siembra comercial. Argumentando. Porque la siembra comercial, ya estamos hablando de cientos de miles a millones de hectáreas, aunque se pide en el norte del país, pero de todas maneras eso tarde o temprano llega a contaminar el resto. O sea, ya las consecuencias que estamos hablando son de enorme escala, ¿no? O sea, el argumento central para objetar esas siembras comerciales es la contaminación de las semillas criollas. No, ese es uno de ellos. El segundo, que es muy importante, es que, por ejemplo, se pide sembrar casi toda la superficie disponible de maíz bajo riego en Sinaloa. Sinaloa es hoy quien le abastece a la mayoría de las tortillerías en la Ciudad de México. De maíz blanco. De maíz blanco. Y sí, bueno, digamos, aunque lo que se pide para plantar es otra cosa, pero ahí se está pidiendo toda la superficie. O sea, el maíz que se planta llegaría al consumo de las grandes ciudades, sobre todo de la Ciudad de México, de Monterrey, de Jara, en un plazo relativamente corto. Depende justamente cómo van haciendo la sustitución entre un maíz y otro. Entonces eso quiere decir que inmediatamente los consumidores de todas las grandes ciudades de México pasarían a comer no un maíz mezclado, porque ese es un argumento de las empresas. Dicen, ya estábamos importando y ya la gente come maíz transgénico. No es verdad. La mayor parte de la importación de maíz transgénico a México, la mayor parte, no todo, iba para alimento, para forraje. Para maíz amarillo. Para forraje de cerdos, de puercos y de aves. Entonces, por lo tanto, ahora lo que habría sería un cambio en donde ese maíz empieza a llegar directamente a las tortillerías y por tanto a la alimentación. Y México, que es el país del mundo en donde el consumo humano de maíz es más alto en el mundo, empezaría a consumir una cantidad mucho mayor y mucho más concentrada de maíz transgénico, ¿no? Y cuando dices que se organiza una movilización, ¿estás hablando de quién? ¿De campesinos? ¿Estás hablando de indígenas? ¿Consumidores urbanos? ¿Científicos? O sea, la resistencia al maíz transgénico en México, la primera organización que hace algún tipo de actividad es SECAM, el Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano. Eso es, digamos, es a finales de los 90. En ese momento invitan a Vandana Shiva, que es una activista hindú, invitan a otras personas a debatir ese tema. Pero posteriormente, cuando se empieza a descubrir la contaminación del maíz en México, o sea, ya se sabe que aun cuando no esté permitido, ya ha habido contaminación. Que se descubre en Oaxaca. Se descubre en Oaxaca. En ese momento hay una gran movilización, ahí se crea la Red en Defensa del Maíz. La Red en Defensa del Maíz es una de las organizaciones que abarca, sobre todo, digamos, los que están dentro de la red son sobre todo organizaciones campesinas, comunidades campesinas y también muchas organizaciones no gubernamentales como ETC, como SECAM, como GREI y otras. Luego más tarde salen otras formas de resistencia también de organizaciones ambientalistas, de algunas organizaciones campesinas y además la unión de científicos comprometidos con la sociedad. ¿Qué es la UCS? La UCS es una asociación de científicos que creen que se debe hacer una ciencia comprometida con el interés público, con lo que pasa realmente en México. Y la UCS
se forma posteriormente y tiene un programa sobre agricultura y alimentación que empiezan a hacer trabajo sobre el maíz transgénico y que les toma más tiempo, pero que, por ejemplo, cuando se intenta liberar experimentalmente, ya todos estos actores se manifiestan contra la liberación experimental y frente a la amenaza de liberación comercial se movilizan todos, incluso también el movimiento urbano popular, por el tema, digamos, de que son los que compran estas tortillerías. O sea, los habitantes de las colonias pobres populares de México, de que son los que compran además de las tortillerías, ¿no? O sea, son los que compran estas tortillas, pero también el movimiento 132, movimientos estudiantiles, etcétera. Entonces, pero también a nivel internacional hay campañas de cartas, hay una gran preocupación. ¿Quién la impulsa? ¿Quién promueve? ¿Por qué estar preocupados fuera de México sobre este problema? Bueno, porque México es centro de origen del maíz. Dentro de Naciones Unidas hay además cláusulas, por ejemplo, en el Convenio de Diversidad Biológica, que dicen que la contaminación dentro del centro de origen, no usan la palabra contaminación, que el tema de los transgénicos debe tratarse con extrema precaución en los centros de origen, ¿no? Y entonces es el caso típico. No hay además en el mundo otro caso en donde se haya sembrado transgénicos en centro de origen, porque no se ha logrado el arroz en Asia, ha habido una enorme resistencia con la berenjena en India, que solo es un caso, se aprobó en Bangladesh, pero es mínimo, y China y Japón no permiten que se siembre soja en China y Japón, que es algo que la gente no sabe. O sea, ellos pueden importar, pero dicen acá no. O sea, hasta ellos saben de que no se puede hacer en centro de origen. El único país que le abre las puertas desde el gobierno a las empresas para contaminar el centro de origen de un cultivo fundamental para la alimentación del país y del mundo es México. No hay otro caso. Estamos entonces hablando del gran movimiento que se organiza dentro y fuera del país en resistencia de la siembra comercial del maíz Frankenstein. Vamos a una pequeña pausa, Silvia, y a nuestro regreso te pediríamos que nos comentaras qué está sucediendo hoy en día, que fue nuestra pregunta original sobre la que hemos tenido que dar un pequeño rodeo para llegar ahí. No se vayan, continúen con nosotros, regresamos en unos breves instantes.
Estamos de regreso en La Contracorriente conversando con Silvia Ribeiro sobre el ataque del maíz Frankenstein al campo mexicano. Silvia, nos conversabas, nos platicabas la resistencia que se ha venido articulando en torno a impedir los permisos comerciales. Sí. Pero al mismo tiempo se nos habla de que México tiene un problema de hambre y el maíz transgénico sería la solución para el hambre. Y hay formalmente estados que han declarado, aprobado legislaciones que según esto impedirían la siembra del maíz transgénico. Es el caso de Tlaxcala, como decíamos. ¿Qué te parece a ti? ¿Se está avanzando en este terreno? Bueno, con estas leyes, como la ley estatal de Tlaxcala, absolutamente no, digamos. ¿No? ¿Es no? No, en ese caso no, porque además incluso la ley, estas leyes que se aprobaban, por ejemplo, en Tlaxcala y otra que fue copiada de esa en Michoacán, lo único que en realidad suponen, digamos así, se supone que la intención era que crearan, digamos, una prohibición, pero en realidad no es así, lo permiten, pero además de permitirlo, introducen otra serie de cosas como el registro de semillas campesinas y todo que tiene muchos otros daños, digamos, ¿no? Que vienen juntos. De todas maneras, en este momento... O sea, no todo lo que brilla es oro. Para nada. Es muy paradójico, digamos, pero en este momento sí está parado las siembras comerciales, experimentales y piloto, no las que estaban aprobadas hasta octubre del 2013. Pero toda la movilización y las protestas que se hicieron desde que se anuncia la siembra comercial en 2012 hasta un año después, paran que se apruebe ninguna otra. Además es un año de elecciones, etcétera. Entonces el costo era alto, digamos, ¿no? Y seguramente había muchas otras cosas también en México pasando. Lo cierto es que debido, digamos, a esta protesta, este tema queda como en el congelador hasta que en octubre del 2013 se aprueba una demanda que se hace por una acción colectiva, que es una figura jurídica nueva, en donde 53 individuos que están representados por Adelita San Vicente de Semillas de Vida, consiguen que se paralice, digamos, la aprobación de las nuevas, de las que estaban pendientes y las nuevas. Entonces, hasta este momento hay... O sea, tramitan un amparo. Transmiten, es algo más complejo que un amparo, pero básicamente es un amparo en donde nadie conoce, salvo los jueces y las empresas y el gobierno, el texto exacto de la demanda, solo los demandantes, supongo, porque no se ha compartido. Pero lo que se dice es, digamos, de que se hace en función de proteger los intereses de los consumidores y de la biodiversidad. Y esta demanda efectivamente consigue que hasta que se debata el fondo del tema, se suspenda, ¿no? Eso es algo que es muy positivo porque consigue parar. En este momento hay 87 solicitudes piloto experimentales y comerciales esperando, y solo las comerciales, que son 14, cubrirían 6 millones de hectáreas, digamos, ¿no? Aunque están pedidas sobre el mismo polígono, pero se pide para un total de 6 millones de hectáreas en los estados del norte. Entonces, es grave, es muy grave. Ahora, por suerte, digamos, o algo más que suerte, en este momento está suspendido. Nosotros queremos creer que además de la demanda en sí, que ha sido contestada con más de 50 apelaciones y en este momento se lleva en 5 tribunales, además de la demanda en sí, creemos que todo lo que fue la protesta social ha sido fundamental. Y no nos olvidemos que en este momento además hay sembrado maíz transgénico porque los que tenían autorizado las experiencias piloto no fueron suspendidas. Entonces, las que ya estaban autorizadas. O sea, se sigue sembrando experimentalmente maíz transgénico en México. Sí. Están detenidas por lo pronto las nuevas. Están frenadas por lo pronto las comerciales, pero no hay una solución todavía de fondo. No hay una prohibición expresa para hacerlo. No lo hay en absoluto. Es una suspensión hasta que, como decía, hasta que se vea el fondo, digamos así, de la demanda. ¿Y el gobierno federal qué dice a esto? Bueno, el gobierno federal
realmente ha tenido como dos líneas, pero las dos son terribles, digamos, a mi manera de ver en todo lo que es ¿Una el mala tema. y otra peor? Sí. La terrible es que la propia Semarnat y la Zagarpa, o sea, Medio Ambiente y Agricultura, contestan esta demanda diciendo que ellos quieren seguir adelante con el proceso, aunque no contestan el fondo, piden su derecho a seguir a espaldas de la sociedad y de la enorme cantidad de protestas, a seguir el trámite, eso de parte del gobierno. Y la otra parte es de que ellos siguen, digamos, diciendo que esto se lo tienen que definir por criterios científicos. Eso es muy paradójico porque los criterios científicos, hay un dossier, o sea, hay todo un informe que prepara la UCS, la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, en donde hay una serie enorme de argumentos que ha sido endosada por más de 3.000 científicos, la mayoría de México, que está en la página de la UCS, uccs.mx, en donde muestran claramente, digamos así, de que es un sinsentido y además es un enorme daño económico, ambiental y de salud sembrar maíz transgénico en México, que no tiene comparación con ningún otro lado, aunque muchos de los argumentos se pueden usar en otro lado. Además, esto es todavía más grave porque Monsanto, Syngenta, DuPont, todos ellos tienen maíz híbrido, que podrían vender como están haciendo en Europa, porque Europa les congeló toda siembra y venta de maíz transgénico en este momento. En Europa está prohibida la producción de maíz transgénico. En 12 países está prohibido. Y en la Comisión Europea en general está paralizado cualquier discusión hasta fines del 14 y no se permite. Solo España, Portugal y la República Checa siembran en un porcentaje que es mucho menor al 1% del volumen de maíz sembrado en Europa. Y Europa no es un país, digamos, Europa tiene una enorme producción de maíz, aunque no sea la mayor del mundo, pero tiene una gran producción. Y de todas maneras Europa no lo quiere ni importado ni de otra manera, aunque sí lo está permitiendo para importación, pero no para siembra, no para grano. México, que es el centro de origen, podría hacerlo, digamos, de la misma manera, ya sin entrar en para qué o no producir ese tipo de maíz. Pero se podría hacer como lo argumenta muy bien el doctor Turrent, que es de la UCS, que es agrónomo. Entonces dice, bueno, es que se podría incluso aumentar la producción sobre la base de usar maíz híbrido, pero el maíz transgénico no va a aumentar la producción, porque el maíz transgénico no aumenta la producción. En el mejor caso, el maíz transgénico produce lo mismo que los híbridos, y en las zonas donde las empresas piden sembrar, ya está sembrado maíz híbrido. Entonces, la lógica de la productividad es falsa. Bueno, entonces la posición del gobierno es de relativa cautela, digamos, o sea, en el sentido de que no ha abierto las puertas a bueno, es un doble discurso, no es de cautela en el sentido de que es un doble discurso. Es de cautela frente a que desde Naciones Unidas el Convenio de Diversidad Biológica le envió una carta a pedido de las organizaciones, por ejemplo de la mía y otras, de la Vía Campesina Internacional y otras, de qué va a hacer con el tema del centro de origen del maíz. Es una respuesta a las protestas y además está paralizado por la demanda, pero su verdadera política se expresa en que las organizaciones, las instituciones a cargo han apelado contra la demanda, ¿no? El año pasado, Silvia, nos enteramos que Bill Gates y Carlos Slim habían anunciado una donación de recursos significativa, a lo mejor para el tamaño de sus bolsillos no es mucha, pero destinada a la investigación sobre semillas en el caso mexicano. ¿Esto tiene que ver con los transgénicos? Sí, completamente. O sea, tiene que ver en el sentido de que el CIMIT, es el Centro Internacional de Maíz y Trigo, es a esto que donan Slim y Gates, donan $25 millones para hacer un centro biotecnológico, lo cual es... daría para hacer todo otro programa sobre las políticas de la Fundación Gates y cómo está introduciéndose en la agricultura mundial, ¿no? Bill Gates tiene relaciones cercanas con las empresas agrobiotecnológicas y lo que están promoviendo de hecho es eso. O sea, pero además es ridículo porque es ridículo desde el punto de vista de la lógica. La única lógica de sembrar maíz transgénico en cualquier parte del mundo es favorecer a las empresas. En cualquier otra lógica se podría aumentar incluso
la diversidad no solo de maíces campesinos, criollos, incluso la diversidad de maíces híbridos o mejorados, que estuvieran accesibles y que fueran mejores. Digamos, ¿no? ¿Y las empresas qué han hecho, Silvia? No, las empresas han tratado por todos los medios de impedir que otros maíces estén disponibles. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá. No es verdad que los agricultores siembran transgénicos porque son mejores. Siembran transgénicos en Estados Unidos y Canadá porque no encuentran otra cosa, porque el maíz no es algo que está en una estantería, sino que se llama multiplicar. Se tiene que sembrar semilla y recoger para sembrar cada año. La empresa solo está sembrando y disponibilizando ese maíz que es el transgénico. Y como además toda la agricultura es por contrato, y las empresas que hacen el contrato, por ejemplo Cargill, etcétera, las cerealeras, ¿no? Ellas tienen ligazones muy cercanas con Monsanto y con Syngenta y son parte del negocio. En un minuto, Silvia, ya estamos terminando este programa, quedan en el tintero materia para otros 2 o 3 programas. En un minuto, ¿el balón está hoy entonces en la cancha de la Suprema Corte de Justicia o todavía no? Todavía no ha llegado a la Suprema Corte. ¿La idea es que llegue allá? Yo creo que ojalá llegue ahí y que no lo corten antes, suspendiéndolo, digamos, y en ese momento estará en la Suprema Corte, pero todavía faltan procesos para eso. Ahora, quiero decir que no está solo en el proceso legal. Si no sigue demostrándose la movilización social, eso no va a prosperar solo por sí, o sea, sería un milagro en un país como el que estamos viendo, en donde se han aprobado cosas tremendas desde el punto de vista legal y desde la Suprema Corte, que esto sobreviva. Ojalá que sí lo haga, pero solo va a seguir en la medida en que ello signifique además que se siga manifestando la oposición. En este sentido, por ejemplo, yo creo que es muy importante que se siga discutiendo el tema y sobre todo desde los campesinos y los agricultores que se vea cómo vamos a evitar la contaminación porque ya está sembrado, ¿no? O sea que el pulso del maíz Frankenstein sigue. Vamos a ver en las próximas semanas todavía un gran debate, una gran movilización. Muchísimas gracias, Silvia, por tu participación hoy en la noche, por esas esclarecedoras reflexiones. Y ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar hoy aquí en La Contracorriente. Y ya lo sabe, no se vaya, a continuación sigue lo que Rompeviento se llevó con la esclarecedora y atinada conducción de Jesús Taylor. Hasta la próxima semana.